su versión. Alguien que me diga su versión. 15, 30 y 31. Amén, ya lo tengo aquí. Samuel. Segunda de Samuel 15, 30 y 31. ¿Dónde tú estás, Giovanni? Dice, y David subió. Segunda de Ajá, Samuel. Ok, ahí voy. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Ahora mi versión dice, de NBI dice: David por su parte subió al monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que le acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Vamos a orar un momentito, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nosotros damos las gracias por una oportunidad más, Señor, que nos permite poder venir a este lugar, poder escuchar tu voz, poder llenarnos de tu presencia, poder, Señor, sentirte una vez más. Gracias por el privilegio de estar en tu casa y gracias por el privilegio de ser llamado hijo, Señor, y que tú seas nuestro Rey. Pero nosotros presentamos delante de ti este servicio, Señor, esperando, Padre Celestial, que este servicio sea un servicio guiado por ti, direccionado por ti, Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor Jesús, que se vaya a dar, sea más cortante, Señor, que toda espada de doble filo, Padre amado. Que esta palabra entre y penetre, Señor, a nuestros corazones. Cale, Señor, hasta lo más profundo de nuestro interior. Quite ceguera, quite sordera, quite las escamas, Señor Jesús, de nuestra vida, de nuestros ojos. Que esta palabra, Señor, pueda abrir nuestros ojos espirituales, pueda darnos entendimiento, Señor, y pueda posicionarnos en esta tarde, Padre Celestial. Y a ti te daremos la gloria y la honra, Señor, por todo lo que tú has de entregar en esta tarde y por todo lo que has de hacer, Señor Jesús, de aquí en adelante en nuestra vida, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, ato y encadeno todo espíritu de distracción, todo espíritu de estupor, todo espíritu de cansancio, de sueño, de Padre Celestial, que quiera levantarse para que el pueblo no pueda recibir, Señor, tu palabra, y lo enviamos cautivo bajo la obediencia de Jesucristo. Entronamos tu presencia, entronamos su gloria, entronamos tu poder, Espíritu de Dios, y que se haga tu voluntad, Señor, hoy, mañana y siempre. Y este pueblo del Señor dice: amén. Vamos a sentarnos. ¿Se puede sentar? Amén. Oye, yo estoy leyendo 2 de Samuel y estoy en Esdras. Ay, Padre Santo, es que esta Biblia está pegada. Vamos a ponerlo acá en 2 de Samuel. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿este versículo a qué viene? Pues le voy a hacer un resumen para que puedan entender el versículo. El resumen es: ¿cuántos leyeron la historia de Absalón? Bien, sabemos que Absalón es hijo de David. Y la maldad de Absalón empezó desde que su hermano Amnón violó a Tamar. Entonces lo mata, ¿y qué hace? Se va. Pero luego viene una mujer mandada por Joab, uno de los oficiales de David, a decirle a David que deje regresar a Absalón, porque él estaba sufriendo mucho pero no lo quería perdonar. Lo dejan regresar. A eso yo le llamo misericordia. ¿Cómo se le dice? Lo dejan regresar. Lo mandan a buscar, lo dejan regresar. Llega Absalón, pero Absalón llega en una posición incorrecta, porque en vez de llegar en una posición de hijo agradecido o de arrepentimiento, llega con ganas de robarle el trono a David. Amén. Entonces llega Absalón, se para en una esquina de la ciudad, y cuando alguien pasaba que necesitaba algún juicio, que le hicieran justicia, para ir ante David, Absalón venía y les tomaba la mano y se paraba y decía que nadie de parte del rey lo iba a escuchar. Y Absalón daba los consejos. Prácticamente él ya se estaba haciendo rey antes de tiempo. Amén. Viene Absalón, se trae a la gente y dice
dice la Biblia, así me dijo la Biblia, así me lo dijo. Todo el pueblo de Israel se fue con Absalón. Pero yo digo que no todo, porque David también se fue con una parte. Amén. Vamos a empezar haciendo una separación aquí. Entonces, viene Absalón, se lleva su parte del pueblo, pero también se lleva a alguien muy importante que estaba al lado de David, que se llama Ahitofel. Se llevan a Ahitofel y vienen y le corren a decir a David que Absalón se volteó con todo el pueblo y que tras eso se llevó a Ahitofel. Por eso en esta parte al final dice: entonces le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Amén. Se va a Absalón y tras eso se lleva 200 personas que se fueron con él sin saber la conspiración. O sea, imagínense. O sea, ellos iban detrás sin saber que Absalón ya estaba conspirando contra David. Vienen, se enteran de que Ahitofel se volteó y se forma el escándalo. Este es el resumen. Se forma el escándalo, se forma la huidera. Tiene David decirle a los que tenía ahí: vámonos, cojamos nuestras cosas antes de que Absalón venga, nos mate y destruya la ciudad. Y se va todo un rey de su reinado, de su casa, para ir al desierto. El monte es una parte, pero ellos iban para el desierto. Ellos fueron hasta cruzar el Jordán, que no debería ser, porque qué rey tiene que salir de su castillo, por decir, para huir, y menos escogido por Dios. Pues no debería. Pero esto fue lo que causó este hombre. Amén. Entonces, quiero enfocarme en esto. Dentro de toda esta historia se conocen dos varones en dos posiciones diferentes. Pero antes de decirlo, el título de esta prédica se llama Tiempo de Posicionamiento. Yo le tenía otra prédica. Yo le tenía otro título. Yo le tenía un título como que conociendo la justicia y la verdad de Dios te llevarán a tal cosa. Yo tenía la justicia y la verdad, porque esto tiene que ver con justicia y verdad. Pero el Señor me lo cambió todo, y el tema también. Y el tema es: tu fidelidad y relación con Dios te llevará a otra posición en una nueva dimensión. Amén. Si alguien está copiando y no lo copió, me dice. Nadie. Tú. Ajá, perdón. ¿Qué cosa? Tu fidelidad y relación con Dios te llevará a otra posición en una nueva dimensión. Cuando el Señor me dio el tema, ni siquiera había sacado el contenido. Y yo decía: ¿qué tiene que ver esto con una nueva dimensión? Hasta que el Señor ya me lo reveló. Amén. Entonces quiero hablar de estos dos hombres. Quiero hablar de David y quiero hablar de Absalón. Dos posiciones diferentes. David, rey de Israel, fiel a Dios, sometido a Dios, escogido por Dios y un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y Absalón, hijo de un rey. Quiero que lo repitas conmigo. Hijo de nuevo. No. ¿Quién era? Hijo de un rey. Exacto. Pero necio, con un corazón malo y con la rebelión hasta los tuétanos. Amén. Aleluya. Bien. En Absalón, lo único que podemos ver con esta historia y este resumen es al enemigo en acción. Amén. Amén. Pero en David vemos a Dios en acción. Amén. Me imagino que nos preguntaremos por qué, si el Señor permitió que David saliera con lo que tenía, en chancleta, pantalón corto, lo que sea que existiera en ese tiempo. Porque dice que tuvieron que partir, pero para ayer. Amén. Pero Dios en acción en la vida de David. Amén. ¿Cuál era la posición de Absalón? ¿Cuál era la posición de Absalón? Para mí, la posición de Absalón delante de los ojos de Dios tenía que ser tomando la identidad de hijo de un rey, comportarse como un hijo de un rey. Y más sabiendo que su padre era escogido por Dios. Exacto. Pero la posición de Absalón
era contraria y negativa a la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué hablo de posición? Si usted ve que viene una guerra y su posición es estar sentado, ¿qué va a pasar? Pero si usted se arma con la armadura de Efesios 6:10, de cabeza a pie, y usted ve que viene la guerra, ¿qué va a pasar? Y aunque no lo crea, la posición de nosotros, como estemos, se anticipa a la victoria o a la derrota. Porque si estamos sentados, derrota, nos van a bajar el hacha. No van a dar avión a nosotros. Pero ¿cuál era la posición de Absalón? Aunque Absalón creía que estaba en guerra, estaba en derrota. Estaba en derrota. Porque nunca debió de levantarse en contra de su padre. Y en contra del rey. Pongámoslo así, en contra del rey. del ungido por Dios. Del ungido. Pero la posición de David era una posición en guardia, aunque le doliera, porque ¿qué dice otra vez el 30? David por su parte subió al monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta. ¿Iba feliz? ¿Quién que va para el proceso va feliz? Nadie va feliz. ¿Quién que va para la horca va feliz? Nadie va feliz. Pero la posición de David, número uno, era la posición de él, era una posición de estoy de pie, sigo firme, pero su posición era en la presencia del Señor. David pudo haber actuado como hoy actúan muchos de los padres cuando están enojados, que empiezan a aventar chancletas, que se enojan rápido, que van desbaratando cabeza, correa, destrampadera. ¿Sí o no? La pastora de que quiere tirar teléfono. Entonces, pero David no actuó así. ¿Qué hizo David? Subió al monte. Sí, la presencia y también ceñido, porque David no se iba a ir sin arma y se iba a ir sin nada. Aunque en ese momento él no pensaba pelear con su hijo, Dios sabía que eso iba a pasar. Amén. Entonces vemos que dos hombres en dos posiciones diferentes. David en posición de victoria, aunque parecía derrota, y Absalón en una posición de derrota, aunque parecía victoria. Incluso cuando David iba saliendo, huyendo, se le apareció un hombre amedrentándolo, maldiciéndolo, y todavía David decía, déjenlo porque Dios lo mandó a maldecirme. ¿Cómo David sabía que Dios lo había mandado a maldecir? Déjenlo porque a lo mejor Dios agarrará esta maldición y me la convertirá en bien, dejándome regresar a casa. ¿Cómo David sabía? Ahora vemos que desde ese tiempo se profetizaba y se declaraba la palabra sin siquiera saber lo que venía. Amén. Entonces vemos estas dos posturas. Y les describí la postura de la posición de Absalón delante de Dios. Mala posición. Mala posición. Una posición de desagrado. Y saben, en una parte Absalón le dice a David, antes de formar agarrar a toda su gente, déjame ir a dar votos a Jehová. ¡Qué atrevido! Déjame ir a dar votos a Jehová y presentarme delante de Jehová, porque se lo debo. O sea, va y presenta votos, pero las acciones que está teniendo van en contra del plan de Dios. Pero miren, tan engañado también que estaba Absalón, perdón. Es que tiene varios hijos con On. Amnón, Salomón, Absalón y... Exacto. Entonces... Gaby, me perdiste. ¿Dónde quedé? Absalón. No. Que estaba haciendo lo malo, creyendo. Ajá, que estaba haciendo lo malo. Ajá, el engaño. Lo engañado que estaba. Lo engañado que estaba Absalón, que se va y se presenta delante de Jehová y va y da sus votos y sigue con la conspiración. Y todo está bien y aquí no pasó nada. Así mismito, hay vidas hoy que supuestamente están en Cristo y que dicen, yo oro, yo leo, yo me presento, yo ayuno, pero las acciones siguen siendo malas. Y no se detienen, o no nos detenemos, porque a mí me ha pasado, a mirar, espérate, antes de dar este paso, voy a preguntar a Dios. O yo estoy seguro de lo que yo voy a hacer. Y que de a veces la gente que no tiene ni temor, que tocan el manto, cuando hablan de los pastores.
cuando le dan duro a los pastores. Imagínense, si en esa postura, en ese tiempo, y Dios le dio killing, imagínense, si la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo ayer, de hoy, mañana y siempre, ¿qué impide que Dios haga algo hoy? Amén. Entonces, yo se los voy a decir porque, bueno, el que lo entendió no lo entendió, y el que no, no. Bien, esto era así. Voy a mencionar otros personajes para poder que me puedan entender. Absalón, Ahitofel y el pueblo. 3 cosas unidas para una conspiración, ¿cierto? Más los 200 de esos que se fueron ahí colados sin saber qué estaba pasando. Y acá los aliados de David eran David, Usai, los oficiales de David Y el rey de reyes. y el pueblo terrenalmente. Sin David, Joab, Sarvia e Itai. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Individualmente son 9. No, separados. ¿Cuántos son? ¿De Absalón? Son 3 grupos. 3. ¿De David? Con David 3. ¿Sin David? 3. Son 3 grupos. 3. Bueno. Sin David hay 3 más. Sin Absalón no hay nada. O sea que del lado de David se pudieran decir que hay 6. Pero una separación, porque David con Usai y los oficiales ya son 3. Pero sin David son David, Joab, Sarvia y Itai. Se vuelve a reafirmar la Trinidad sin saberlo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso le dije a Gaby, terrenalmente son 3. Pero los 3 son la representación de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No había forma de que Absalón con ninguno de los que tuviera vencieran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No había forma. Amén. Pero ahora le voy a decir quién era Usai. Usai fue un infiltrado de David, pero fue fiel a David. Se fue y se metió en Absalón. Allá se metió. Y Ahitofel dio un consejo y Absalón lo rechazó. Y quiso el consejo de Usai. Ay, Padre Santo. Quiso el consejo de Usai. Y ese fue el consejo que nos llevó. Vamos a hacer una pausa que no me quiero adelantar. Quiero hablar de la posición del pueblo de Absalón y la posición del pueblo de David. La posición del pueblo de Absalón, un pueblo que no tiene identidad. Amén. Un pueblo que vive bajo engaño y un pueblo que está en 2 aguas. 2 aguas, eso que le llamamos, a esos son los cristinos. Los cristinos. A mí me ha tocado encontrarme con gente que me preguntan de que, ay, ¿tú vas a la iglesia? Yo sí, yo soy cristiana. Ay, yo también soy cristiano. Y entonces, como yo no sé cómo preguntarle, yo le digo, espérate, pausa. ¿Tú eres cristiano metido, consagrado a Dios? ¿Que no pecas? Di que no. A mí me criaron en una religión. Yo creo en Dios, pero no así. Entonces yo sí soy así. Entonces yo digo, pero yo sí soy así. Yo sí soy de esas cristianas que, tú eres, tú eres cristiana de las que no tienen, que no pueden hacer nada malo, que yo, esa misma, esa. Yo soy de la que sí y ella de la que no. Sí me ha pasado, me he encontrado con personas y me dicen, yo otra vez de nuevo, ay, yo soy cristiano, ay, qué bien, mira que yo sí, pero tú eres cristiano genuina. Se queda como que, porque yo quiero saber si me puedo aliar con la persona o no me puedo aliar con la persona. Amén, yo tengo que saber. Exacto, hace calor. Sí. Y es que te está tirando bajito. Entonces, resulta ser que yo tengo que preguntar para no aliarme con alguien que no debo.
Escuchen, esto hace de bendición. Estudiando en el INADE, y como en el 2019-2020, llego allá y hay una muchacha blanquita. Ay, que no sé qué, que mis temas siempre son de Dios. Yo cada vez que puedo yo voy a hablar de la palabra del Señor. Oye, yo soy cristiana también. Yo dije, sí, ¿a qué iglesia tú asistes? Me dijo la iglesia, yo no sé si era el tabernáculo, que yo no sé dónde ella era, iba. Pero yo le veía un quiebre ahí como raro y yo decía, ¿seguro ella es cristiana? Eso como que no, no. Se vestía como hombre, se peinaba como hombre, aretes. Y esa yo creo que fue la primera persona que yo le pregunté, ¿tú eres cristiana, metida con Dios? Así se lo dije. ¿Tú eres cristiana, metida con Dios? Dije, espérate, ¿cómo así? Tú sirves al Señor, te consagras al Señor, te separas para Dios. No, así no, entonces no es así. No eres cristiana. Ajá, no eres cristiana. No sé, es que como yo no sabía la palabra para ese tiempo, o sea, la palabra específica, yo no supe cómo preguntarle qué era ella. Y no tenía novio, no nada. Y cada vez que la fui viendo era más quiebre, que más parecía un hombre que una mujer. Es imposible que ahí hay alguien que diga que es cristiano genuino, hermana Olivia. Y después de que ya me salí de la iglesia. A ver la carne. Nunca Nunca en la iglesia. Pásalo, David, que está loca ella. Y ella quería parquear conmigo, pero yo sabía que eso no venía de Dios ahí. Eso no era de Dios. Amén. Entonces, la posición del pueblo es esa posición. Del pueblo que se fue con Absalón, esa. Mira, si el pueblo hubiera sabido, o no, sí sabía, pero hubiera tomado la identidad de Dios, primero la identidad de hijo de Dios, y después la identidad de que Dios era el único y que el rey que tenían era el que Dios les puso, ese pueblo nunca se debió de haber movido. ¿Dónde estaba la fidelidad del pueblo? Y la Biblia lo dice, todo el pueblo de Israel se fue con Absalón. Y me imagino que con David se quedaron los fieles. Y David le llegó a decir a algunas personas, mira, regrésate para tu casa, vete con tu familia porque yo no puedo hacer nada. ¿Y qué le decían? Vive Jehová y vive mi alma, que con usted voy hasta el final. ¿Usted cree que esas personas le estaban diciendo solo eso a David? Si en David, ¿quién operaba? La misma presencia del Dios vivo. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Con el Señor me quedo y con el Señor me voy hasta donde nos lleve. Ahí vamos hasta el final. Y mira, no iban para otro castillo, iban para afuera, iban para el desierto, iban en chancleta, el sucio, de mal olor, de todas esas cosas, con todo el trayecto que se tuvieron que haber caminado. Y aún así decían, vive Jehová y vive mi alma, que yo voy contigo hasta el final. Pero hoy el Señor nos pone una prueba a nosotros, y que nosotros decimos, hasta aquí llegué, no voy más, me quedo. No, el desierto, ya no más. No aguanto más. Amén. Pero la posición del pueblo que estaba con David era una posición con una identidad de hijos, de firmeza, de fidelidad, y era un pueblo arraigado al Señor. Era un pueblo arraigado a la presencia del Señor. Ya la gente sabía que como David no iba a haber otro rey. Amén. Y fueron entendidos. Estas son las dos clases de pueblos que hoy en día hay. El pueblo entendido, que dice, me voy a quedar aquí y voy a pagar mi precio hasta lo último porque yo sé lo que viene. Un pueblo entendido. Pero también hay pueblo que dice, voy a jugar con la misericordia, voy a seguir mis delitos y mis pecados. El Señor me habla y el Señor me da una promesa para que yo me levante. No me levanto, sigo igual. Y así cada vez que el pecado viene, arrasa conmigo, me desbarata y yo sigo ahí. Amén. Y yo sigo ahí. Dos posiciones diferentes, los de David y los de Absalón. Absalón y los que con él estaban fueron llamados a estar con el rey bajo la mano de Dios, pero todos rechazaron la voluntad de Dios. Por eso empezó hablándole de la posición de Absalón. Cuando Absalón regresó, Absalón debió de haber regresado agradecido y arrepentido. Amén. Pero ¿cómo regresó? Rebelde, necio y lleno de molestia y de odio. Como si él tuviera la razón.
como si él fuera... Y apoyándose en su propia prudencia. Porque ¿quién le dijo a él que conspirara contra David? ¿Quién más? Por eso le dije que en Absalón estaba ¿quién en acción? El enemigo. Amén. El enemigo. Ajá, entonces dice aquí: David por su parte subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Aquí vemos la posición de David, desnudo delante de Dios, prácticamente diciendo al Señor: no tengo nada, soy rey, pero ahorita mismo no tengo nada, tuve que salir, tuve que huir, no sé, o sea, ni sé ni hacia dónde voy, pero aquí voy subiendo. ¿Cuál es la posición de David? Subiendo al monte, ahí va David. Su posición en la presencia del Señor. Su posición buscando la respuesta de Dios. Su posición esperando que Dios llegara. Su posición esperando que Dios avisara o Dios diera alguna señal de qué iba a suceder. Llorando, sí, pero en la presencia de Dios. Amén. No en el suelo, no en derrota, no. En la presencia del Señor. Y todo lo que hizo David lo hicieron los que con él estaban. Amén. Aleluya. En el 31 vemos una petición que hizo David. En esto informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Y entonces David oró al Señor: te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Pero esto era así: te ruego que desbarates los planes del enemigo. Esto era así. Amén. Ahora, ¿cuántos han pedido eso hoy en día? ¿Cuántos lo han pedido? Que sienten el acecho, que sienten la conspiración, que nos vienen a dar, nos vienen a bajar cabeza, y que nosotros tenemos que decir: te ruego, amén, que fracasen los planes del enemigo. Dios usa a Usai. Amén. Vámonos a 2 Samuel 17:14, rapidito. Dios usa a Usai. Amén, lo tengo. Léemelo. 17:14. Ajá. 2 Samuel. Dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, acá en NBI dice: el plan, Absalón y todos los israelitas dijeron, el plan, mira quién dijo, espérate, suave. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Usai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Los que estaban juntos en el mismo bando. Si toma el consejo de Ahitofel, David hubiera caído. Toda la gente de David hubiera caído. Pero por eso es que dice: Dios había determinado. Ahora te pregunto: ¿qué Dios ha determinado en tu vida? ¿Qué Dios ha determinado con lo que se levanta en contra? ¿Qué Dios ha determinado con lo que viene a atacar, a paralizar, a destruir lo que Dios te ha entregado? Tu llamado, tu ministerio, lo que Dios... Tú te has preguntado en este tiempo: ¿qué Dios tiene para mí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi asignación? Y yo sé que muchos nos hemos preguntado: ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo llegar hasta donde quiero en el Señor? ¿Por qué no puedo? Pero hoy hay una palabra específica: pero Dios se ha determinado a que fracasen los planes del enemigo. Amén. Amén. ¿Hay alguien que lo crea? Amén. Entonces viene Joab, no deja que David vaya a la batalla. Ya vimos que Usai fue el infiltrado y fue el instrumento de Dios. Viene Joab y no deja que David vaya a la batalla. Amén. Joab le dice a David que se quede, porque prácticamente David valía millones de plata en ese tiempo, porque sabía que lo querían matar. Amén.
eso David le dice una frase a Joab muy importante. Por favor, traten bien al joven Absalón. Después de que el corazón de Absalón ya estaba perdido. Ya estaba. Pero el rey, en su infinita misericordia y amor de padre, dice: por favor, traten bien al joven Absalón. Quiero que mantengamos esa ahí, pero quiero que nos enfoquemos en esto. Joab no deja que David vaya a la batalla. ¿Sabes qué palabra el Señor me dio para esta parte? Van a haber momentos que tú no tendrás que pelear, otros pelearán por ti. Amén. Dios había designado a David como rey. Dios lo había puesto como ungido, como rey por su pueblo, para que lo guiara, para que lo direccionara, para que la presencia del Señor estuviera en ese pueblo. No podía permitir Dios que lo que Dios le había entregado a David se perdiera o se destruyera. No podía ser destruido. Y el Señor me dijo: cuando tú no pelees, otros pelearán por ti. Otros van a cuidar tu llamado, otros van a cuidar tu ministerio, otros van a cuidar tu avance. En vez de hacerte de tropiezo, te van a ayudar a avanzar. En vez de detenerte, te van a ayudar a que tú llegues a la meta. Otros lo van a hacer por ti. Otros lo van a hacer por ti. Ahora imagínense, David tenía que estar cansado subiendo ese monte, llorando. Y para acabar, cuando el corazón duele, algo horrible. Uno se siente débil cuando uno llora así con el corazón adolorido. Y le dicen: usted no va para allá. Pero en cambio a Absalón le dijeron: pero ve tú mismo ve, para que tú mismo lo mates. O sea, la misma trampa del Señor ahí puesta ahí, en bandeja. Pero el Señor no permite que David pelee, pero sí permite que otros peleen por David. Así mismo el Señor va a permitir que otros peleen por ti. Que a veces tú no vas a tener que pelear. A veces tú tienes que esperar, número uno, que Dios pelee por ti. Porque aquí el primero que está peleando por David, por su pueblo, se llama Jehová de los ejércitos. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dios fue el que juntó los planes. Dios fue el que se metió, infiltró a Usai y movió fecha y ficha y esto y lo otro. Fue Dios de primero. Y después puso las vidas. Amén. Después puso las vidas que iban a ser de apoyo. Trataron de quitar a David del reinado, de hacerlo mover de su posición. Porque para lo que le pasó a David era para que David renunciara a la presencia del Señor y a toda esa amistad y todo lo que habían tenido por mucho tiempo. Amén. Y a que renunciara como escogido de Dios. Pero David sabía quién era y cuál era su posición. Y el pueblo que con él estaba también sabía quiénes eran y cuál era su posición en el Señor. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Amén. Amén. Amén, amén. 2:9. Amén. ¿Qué dice? Al pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de la iglesia que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá dice: pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. A esto había sido llamado David y el pueblo de Dios. Y hasta los que se fueron con Absalón, pero no quisieron. Amén. No quisieron. Y así es como el Señor quiere que nosotros nos veamos hoy. Que aquí, ¿cómo nos llama el Señor? Pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, separado para Dios. O sea que tú no eres cualquiera. Tú no eres cualquiera, eres parte del pueblo de Dios. Amén, amén. Y es un privilegio ser parte del corazón de Dios, o ser llamados hijos de Dios. Amén. 3 se unieron para derrocar a David y entronaron a Absalón. Absalón, Ahitofel y el pueblo. Apocalipsis 13:11. Parte A.
13:11 parte A. Todavía no lo leo. Escúcheme esto. Lo tengo. Yo no tenía nada de Apocalipsis metido en la predica. Pero cuando el Señor me llevó a Apocalipsis, un fuego me empezó a quemar en el trabajo. Y me quebranté. Y ahí agachadito en mi pupitre, tuve que llorar porque yo sabía que el Señor había llegado y había entendido lo que el Señor me estaba transmitiendo. Usted sabe que Apocalipsis es un libro fuerte. No entiendo la unión del Antiguo Testamento a este punto con Apocalipsis. Amén. No lo entiendo hasta que el Señor me hace el cruce. En antes yo les dije que contaran cuántos habían de cada lado. ¿Cuántos habían de cada lado? 3. ¿Y del otro lado? 3. Que representan a quién? A la Trinidad. ¿Cierto? Amén. Bien. Ahora, 3 se unen para derrocar a un hombre con un título de rey. ¿Cierto? Después vi que de la tierra tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. 13 y 14 ahí mismito. Espérate. Va, Apocalipsis 13:11 parte A. Ahora ahí mismito el versículo 13 y 14. También hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Pero yo lo quiero dejar, engañó hasta a los habitantes de la tierra. Les pregunto, ¿no le parece como muy parecida a la historia? ¿Recuerdan que les dije que Salomón esperaba a la gente? Absalón, perdón, esperaba a la gente para engañarle y decirle: ante el rey nadie te va a escuchar. Allá nadie te va a oír. Ven que, ay, y decía Absalón, ay, si alguien me dejara ser juez, prácticamente yo lo haría bien. Amén. Y se ganó Absalón el corazón del pueblo. Se lo ganó. Pero ahora nos topamos en Apocalipsis que 3 también engañan a los creyentes. ¿Alguien sabe cuáles son esos 3? Pueblo, Absalón. No, en el Apocalipsis. ¿Quiénes son los 3 que vienen a engañar a los creyentes? Alguien que me lo diga duro y completo. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Amén. Aleluya. ¿Por qué les pregunté? La historia no se repite. Les dije que en Absalón, Ahitofel, porque eran y parte del pueblo que se fue, 3 se unieron para derrocar al rey. 3 se unieron para derrocar al rey. Apocalipsis 16:13. Amén. ¿Qué dice? Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y acá dice: y vi salir de la boca del dragón 1, de la boca de la bestia 2, y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. ¿Qué se levantó en Absalón, Ahitofel y en parte del pueblo? 3 espíritus malignos. ¿Desde dónde? Ni siquiera se había dicho el Apocalipsis y ya se estaba mostrando en ese tiempo. Ya se estaba mostrando lo que se iba a mover. Primero se estaba manifestando terrenalmente lo que espiritualmente se estaba moviendo y se iba a volver a mover. Amén. Se iba a volver a mover. El dragón, la bestia y el falso profeta. 3 se unen para derrocar ¿a quién? En este tiempo, ¿a quién? El dragón, la bestia y el falso profeta se unen para desbaratar todos los creyentes. Y claro, sabemos que el plan del enemigo desde el principio era robarle la gloria
a Dios. Prácticamente ponerse en la postura de Dios. Y es lo que hace hasta hoy. Amén. Imitador de lo que Dios hace. Imitador de lo que Dios hace. Apocalipsis 19, 11 y 19. Apocalipsis 19, versículo 11 y versículo 19. Amén, lo tengo, 19, 11 y 19. ¿Qué dice? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y el versículo 19. ¿No terminaba ese? No sé, nada más es. Y a la bestia de los reyes y a su ejército, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Bien, no se les entendió nada, así que lo leeré. Y vi a la bestia. Bien, dice acá. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Y el 19 dice, entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Eso fue lo que vio ¿quién? Juan, ¿verdad? Vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos. Aquí hay tres más. La bestia, los reyes de la tierra y el ejército. ¡Santo! Amén. Hay tres más. Estamos viendo, ¿verdad? Amén. Que se reúnen para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo. O sea, contra el que dice fiel y verdadero. Y acá en el salón resulta ser que se reúnen tres para hacer guerra contra un rey puesto por Dios. Ungido por Dios. Portador de la gloria de Dios. Portador de la presencia de Dios. Amén. Vamos uniendo los puntos. Apocalipsis 19, 11 y 16. Vamos a volver al 11 de nuevo. Otro que lea el versículo 16. Estamos ahí mismito. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia busca y pelea. El 16, ¿quién lo lee? Y en su En su vestidura. vestidura y en su culo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, ahora lo voy a volver a leer yo. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Y dice aquí, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes qué se estaba proclamando en ese tiempo? ¿Y qué se vuelve a proclamar ahora? Que mira, la derrota del enemigo no tiene salida. Que va a haber un ganador que se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es el único vencedor que hay, que ha habido y que siempre habrá. Que siempre habrá. Y representación de los que en ese tiempo se unieron con David. Por eso digo, se repite la historia, porque hubo una rebelión. Amén. Quería haber un derrocamiento ahí que no se debía de dar. Se pusieron en contra, conspiraron, pero también ahí estaba el Señor. Ahí estaba el que pelea la batalla por nosotros. Ahí estaba el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Apocalipsis 19, 20. Otro que tenga Apocalipsis 19, 21. El 20 dice, ¿y no trago el 20? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice el 21, los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando las carnes de ellos. La pregunta que yo me hice aquí, ¿quién es de más? Si lo estamos comparando a los que le querían dar killing a David y a los que estaban con David, ¿quiénes eran los demás? ¿Alguien tiene la respuesta? Los demonios. No. Dímelo. Parte del pueblo. Parte del pueblo fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Por eso antes le dije sobre lo de real sacerdocio,
sobre la posición de nosotros delante de Dios como debe ser. Amén. ¿Qué hace parte del pueblo? Siendo muertos. Con Absalón murieron que pocotón. Demasiados. ¿Era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Y ahora acá es lo que nos dice Apocalipsis, que es lo que viene. Que resulta ser que todavía a este punto de la vida y de tanto tiempo que han pasado de la gente escuchar y conocer al Señor, resulta que también otros van a morir y se van a perder. Por eso es importante la posición. Amén. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Por eso el título, tiempo de posicionamiento. ¿Posicionamiento en qué? ¿En el mundo o en Cristo? Amén. Cuando el pueblo pide a David como rey, teniendo un acto de arrepentimiento, se les permite volver a ese pueblo escogido por Dios. Se les permite, porque todavía había misericordia. Todavía hay misericordia. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 19:14? Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. ¿De quién está hablando, Giovanni? ¿De quién está hablando el Apocalipsis? Los siguen los ejércitos del cielo. Nosotros sabemos que hay un ejército ahí arriba, pero nosotros también sabemos que los cristianos genuinos se van a unir aparte del ejército del cielo. Amén. Que miran, todavía el que tiene chance y se arrepiente ahora, todavía el que tiene chance y se posiciona en el Señor, todavía el que tiene chance y toma su llamado, toma su ministerio, toma lo que Dios preparó, tiene la oportunidad y tiene la garantía y la certeza de que algún día se va a unir aparte del ejército del cielo y allá va a ir a vencer con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todavía hay misericordia. Esa que sabe que todavía hay misericordia, sabe cómo posicionarse. ¿Sabe cuál es su posición? Un cristiano, un creyente entendido sabe cuál es su posición delante de Dios. Mira, el pecado no puede venir a esta altura a sacarnos de la presencia. Al que lo saca es porque quiere. Porque si hay alguien entendido como el pueblo que estuvo con David, tiene que pensar y saber, espérate, el pecado me viene a desbaratar, el pecado me viene a destruir, lo peor me va a llevar al infierno. Cuando venga lo que venga, voy a pasar lo peor de mi vida porque no me voy a ir con Cristo. Y lo único que está haciendo es alejarme del plan de Dios. Y no me va a permitir que yo conozca la verdad. Los que se fueron con Absalón sabían quién era Dios, porque eran pueblo de Dios. Venían experimentando las manifestaciones y los milagros de Dios desde que salieron del Éxodo y hasta más antes. Si nos vamos al inicio, que se fueran para el otro bando. ¿Dónde estaba la identidad de ellos como hijos de Dios? ¿Y cuál era la posición de ellos? Quiere decir que nunca su corazón estuvo en la presencia del Señor. Nunca estuvo. Porque para que tú te vayas fácilmente es como una pareja o un matrimonio. Ustedes conocen casos de matrimonio que se dejan y se fueron infieles y ya, no pasó nada, se fueron. Queda uno herido y queda uno feliz de su vida. ¿Dónde está el amor? Que siempre se profesó. Que siempre se dijo, tú eres mi rey, tú eres mi reina, yo te amo, tú, y se acabó. Y uno queda herido y el otro queda sufriendo. ¿Dónde está el amor que una vez se profesó? Lo mismo pasa. Lo mismo sucede. ¿Dónde está el conocimiento de nosotros en el Señor? ¿Dónde está la relación íntima que creamos con Dios? Que es la que debe hacer que no cualquier cosa nos mueva de la presencia de Dios. Pero para que este pueblo se fuera, y dice todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿No tenían la convicción de quién era? No sabía ni para dónde iba. Ese era un pueblo que andaba en dos aguas. Y como venían adorando a dioses y todas esas cosas. Pero es un pueblo que nunca quiso, honestamente para mí, nunca quiso agarrarse de Dios. Porque cuando alguien se quiere agarrar de Dios y uno quiere ser salvo, uno lo puede lograr. Nunca quiso. Muchos fueron muertos
seguir a Absalón. Asimismo, escúchenme bien, si ahora parte de los que van a la iglesia y parte del mismo pueblo de Dios saben o sabemos que nos falta enderezar, o sabemos cuál es nuestra posición, si ahora nosotros no agarramos esa palabra y no nos posicionamos y dejamos que el Señor nos empiece a usar y a llevar a donde Él quiera que Él vaya, lo más probable es que nosotros seamos parte de esos muertos, de los pasados y de los que se van a morir, que van a perder su vida. Perdóname, pero Absalón era un hijo de perdición, igual que el Judas. Escuchen esto y mediten esto. Hijo de un rey. ¿Qué le hacía falta? No le hacía falta nada. Lo tenía todo. Si hablamos de riqueza, riqueza tenía. Su posición era hijo de un rey. Su llamado era hijo de un rey. Y hubiera llegado a más si se hubiera quedado al lado del rey. Pero ¿qué hizo Absalón? Vaya para allá. Amén. Segunda de Samuel 19, 1, versículo 1, versículo 10, versículo 14. Segunda de Samuel, versículo 1. 1, ajá. 1. Dice, después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba. ¿A qué dice? Ah, no, segunda de Samuel, léemelo, Gaby. 19:1. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Ajá, el 10. Del ese mismo, 19. Ajá. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Que vuelva. ¿Y el 14? Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Voy a leerlo acá. 19:1. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. ¿Por la muerte de quién? Y dice el 10. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Y el 14 dice, así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas. Tuvo la oportunidad David de regresar. Después de tener que huir, llorar, ir al desierto, pasando su proceso, el Señor lo honra regresando de su reino. Amén. Y que el pueblo se vuelva a su rey. Le da una oportunidad a los que quedaron vivos, porque a los que murieron ya no podían regresar. A los que quedaron vivos con David, a los que le quedaron vivos de Absalón. Y ellos vuelven y piden a David como rey. Segunda de Samuel 18. Rapidito. 18. Segunda de Samuel 18. ¿Qué dice el 18? Dale. Espera. Es 1, 18:1. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. ¿Por qué puse este versículo aunque no diga algo específico? Porque es que en el 18 muere Absalón. Joab pasa revista, David pasa revista, Joab queda a cargo y David pide misericordia por Absalón. ¿Se acuerdan que antes dije que retuvieran eso ahí? David pide misericordia por Absalón y el pueblo junto con Absalón fueron derrotados. Joab y 10 hombres matan a Absalón. Se acaba la misericordia de Absalón. Se acaba la misericordia de Absalón. ¿Cuántos han oído ese versículo que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? Amén. Al Padre.
Y que Jesús está ahí delante del Señor. Aguanta, espérate, espérate, todavía no. Deja que otros vuelvan, deja que otros se levanten, deja que otros vuelvan el corazón, deja que otros te conozcan. Espérate, deja que se arrepienta. Espérate, deja que tome una buena decisión. Yo sé que ha tomado malas decisiones, pero deja que puede que esta vez la tome. Y ahí está Jesús, ahí está el Espíritu delante de Dios. Y hay misericordia, y hay misericordia, y hay misericordia. Pero el 19:1, ¿qué dice? Dieron aviso a Joab que el rey estaba llorando amargamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen la mínima intención de que nuestras vidas se pierdan. Y yo creo que aquí conocemos un poquito del corazón de Dios. Y a mí se me pasó darles la introducción. Y la introducción, el Señor me dijo esto: hay obstáculos y hay situaciones que tratan de movernos de nuestra posición en Dios. Pero hoy quitaremos las escamas y conoceremos un poco a aquel que nos llamó, a qué posición fuimos llamados a estar, quiénes somos o quiénes debemos ser. Pero conocer el corazón de Dios. Que Dios permita que muchos mueran o que vidas se pierdan no significa que a Dios no le duele. Como a David le dolió la muerte de su hijo, sabiendo que su hijo venía a matarlo, así mismo es el corazón de Dios. Por eso a David le llamaban el hombre conforme al corazón de Dios. En el corazón de David era un corazón perdonador, había perdón, había amor, había misericordia. Es su hijo. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y aunque no haya nadie muerto, Dios sabe la condición de cada uno de nosotros. Y ahorita mismo alguien debe sentarse a meditar. ¿Quién está haciendo llorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién lo está traicionando? Porque más que el rey David hay un rey mayor. ¿Quién le está haciendo infiel a Dios? ¿Quién le está dando la espalda al rey? ¿Quién se está olvidando de él? ¿Quién decide quitarse de su lado para irse al mundo? ¿Quién con sus acciones le demuestra que no es lo que ama ni lo que quiere? David le demostró a Dios que él iba a ir a todas. Ese era su rey. Ese era su papá. Amén. Era su papá. Y antes le dije, yo creo que le dije, trataron de quitarle a David el reinado y no pudieron hacerlo. Mis puntos, que ya ni vale la pena desarrollarlos porque ya los desarrollé anticipadamente. Mi punto se llama: no dejes tu lugar. Y mis subpuntos son 4. 1. Tu relación y firmeza con Dios te posicionan en el lugar que Dios te preparó. Repito, tu relación y firmeza en Dios te posicionan en el lugar que Dios te preparó. Este era lo que David tenía. Por eso David, pasó lo que pasó, nunca se movió de su lugar. Amén. Jesús, su Espíritu, intercede por nosotros. Y antes les expliqué lo que hace Jesús delante del Padre por nosotros, por misericordia. Amén. Pero también Dios ya conoce quién sí y quién no. Y aún ninguno de los tres quiere que nosotros perdamos. Absalón tenía un corazón malo y se vio reflejado cuando mató a su hermano porque violó a la hermana. Lo dejan regresar y aún así Absalón toma su posición, no toma su posición como hijo de un rey. Absalón decide engañar al pueblo, robar un reinado y rebelarse contra su padre y rey, y hacer una conspiración y aún matar a su propio padre y rey, al pueblo de su padre. La historia se repite, pero Dios sale venciendo. Ahora, Absalón desaprovechó su posición como hijo y se le terminó la misericordia. Ahora te pregunto, ¿estás tú en la posición que Dios te puso?
¿O estás tú en la posición que Dios preparó para ti? ¿O me estás preguntando cuál debe ser mi posición en Dios? ¿O cuál es mi lugar? Número uno, te lo aclaro así por si tienes dudas. Tu lugar es estar en la presencia de Dios. Tu lugar no es el mundo. Tu lugar no es los parkings, la cerveza, no es la fornicación, no es el adulterio, no es el cigarrillo, no es la droga, no es la desobediencia ni la rebeldía. La pregunta que te tienes que hacer es: ¿cuál debe ser mi posición y más en este tiempo? Todo lo que Dios quería en una vida estaba en David. Y sobre él y los que estaban con él sí hubo misericordia. Amén. David era un hombre fiel, sometido, rendido a Dios y sabía cuál era su posición como hombre de Dios, pero nunca se movió de su lugar. David jamás se movió de su posición como hijo de un rey y como ungido de Dios. Nunca abandonó su posición, ni dejó de reinar a la mano de Dios, ni se alejó de la presencia de Dios, y hasta lo último fue fiel y salió vencedor. Amén. Segundo punto, ya lo dije: tu relación y firmeza en Dios te posiciona en un lugar que Él te preparó. El tercer subpunto, desarraigar la identidad de Satanás te posiciona en una identidad celestial. Voy de nuevo. Desarraigar la identidad de Satanás te posicionará en una identidad celestial. Amén. ¿Por qué digo desarraigar? Porque si Absalón hubiera sido entendido y hubiera desarraigado toda la maldad y todo lo que el enemigo le estaba susurrando, hubiera estado en otra posición. Por eso, como nosotros estamos a tiempo y le damos las gracias al Señor por su misericordia, hoy tenemos la oportunidad de escuchar esa palabra, que todavía podemos desarraigar la maldad, todavía podemos arrancar lo que a Dios no le agrada, todavía podemos quitar lo que a Dios no le gusta y lo que nos aleja de su presencia, para entonces ser llevados a una posición celestial, a una posición de visitación, a una posición de manifestación de su gloria, a una posición de manifestación de su poder, que es lo que el Señor quiere. Y el cuarto punto dice: si mantienes tu posición en Dios, Él te llevará a una eterna dimensión de victoria, de poder y de gloria. David fue regresado a su reinado con su pueblo y amado otra vez. Es una honra. Amén. Terrenalmente pudiera ser llamada pudiera ser llamada gloria, pero espiritualmente, aunque no lo creas, pasó su proceso y obtuvo victoria. Dice: si mantienes tu posición en Dios, te llevará a una eterna dimensión de victoria, de poder y de gloria. Ahora lo digo, espérate. Pasó su proceso. Pasó por el desierto, cruzó el Jordán, lloró, le dolió el corazón, parecía que Dios lo había dejado solo, porque no relata la Biblia que Dios le habló, pero tuvo la victoria. Y Dios lo vuelve a su lugar. Escúchame, así te lo voy a decir. Viene un momento donde el Señor te va a tener que sacar de la comodidad y te va a tener que hacer procesar, te va a tener que desmenuzar, te va a doler, te va a hacer llorar, pero luego te va a volver a tu lugar. ¿Cuál lugar? El lugar de su presencia. Pero no vas a regresar derrotado ni derrotada. Amén. Resulta que vas a regresar en victoria. Amén. En victoria. En victoria. En victoria. En victoria. Y Dios te va a devolver lo que en un momento te tuvo que quitar para poder trabajar contigo. Y en ese tiempo, cuando te lo devuelva, entonces lo vas a poder volver a gozar, pero no a la manera antigua, sino a la nueva forma de Dios. Amén. Amén. A la nueva forma de Dios. Conclusión. Aleluya. La posición de David, no de pecar, sino de agradar a Dios, es la que tú y yo debemos tener. Estar delante de su presencia como creyentes fieles e íntimos con el Señor. David
es la representación de un cristiano que honra con su vida a Dios. Absalón es la representación de un cristiano, como quien dice, chicha de piña. Amén. Que está dentro del plan, pero que por necedad y un corazón malo se pierde y no alcanza salvación. Por eso hoy el Señor nos llama a mirarnos. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Y en qué posición estamos? ¿Cuál es el título de la predica? Tiempo de posicionamiento. ¿A qué posición Dios te quiere llevar? Y que no se te olvide esto, Ibrahim, despierta. Que no se te olvide esto. Amén. Que lo mismo que pasa en ese tiempo es lo mismo que va a volver a suceder, porque la palabra se tiene que cumplir. Pero estamos en la posición correcta, Giovanni, para que cuando eso venga nosotros estemos del lado correcto. Amén. Por eso no podemos ser como Absalón. Prohibido caer. Vamos nos presentamos delante de Dios. Vamos ahí, él está escuchándome, todo está bien y sigo haciendo lo malo. Eso no se puede. Si Absalón se hubiera detenido a mirar su condición o lo que estaba haciendo, puede que el Señor hubiera hecho que se retractara, pero no lo hizo. Y eso es lo que hoy muchos cristianos no hacen. Sigo viviendo mis días normales. Oro o no oro, me da igual. Leo o no leo, me da igual. Yo leo un poquito, estoy lleno, y eso me tiene que durar toda una semana. Fui al trabajo, vine, estoy bien, yo estoy bien, Jesús, todo está bien. Todo está bien. ¿Qué pasó? Espérate. Solo del hecho con montarnos en una chiva que tiene música mundana. Nosotros nos ensuciamos. Pero venimos y todo está bien, no hay que limpiarse, Giovanni. No hay que limpiarse, no hay que hacer nada, todo sigue bien. Y entonces la acumulación de todo lo inmundo, de todo lo que. Y que eso, aunque no lo crea, eso hace su efecto. Porque después en la casa tenemos una acción contraria, tenemos una respuesta contraria, tenemos algo contrario que lastima, daña o que nos descalifica como un hijo de Dios. Entonces no todo está bien. Por eso la importancia de cada día nosotros revisarnos delante de Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi posición? Si estoy en el suelo, me levanto. Amén. Si estoy desanimado, lamentablemente me tengo que quitar desánimo porque yo no fui llamado a eso. Amén. Esa posición la elige cada uno. Absalón tuvo su elección. David también tuvo su elección. Absalón eligió la peor y David eligió la presencia del Señor. David eligió escuchar a Dios. David eligió seguir siendo un hijo de Dios. ¿Cuál eliges tú? Este fue mi mensaje. Amén. Que el Señor me entregó para dar hoy. Y espero que así sea de bendición para ustedes, igual para mí. Amén.